Fue en junio de 2014, justo menos de 2 años desde mis 2 encuentros consecutivos en el bosque Mark Twain, en el sur de Missouri. Me sumergí de lleno en todo lo que pude leer o ver después de esas experiencias. Me uní a varias comunidades en línea de Bigfoot y leí cada informe que pude encontrar que estuviera relacionado con mi estado o los estados vecinos, como Oregon, Washington, Idaho y Montana. Había muchos, por decirlo menos, y para cuando ocurrió esta historia, si había una teoría sobre el tema, la había leído. Si había consejos sobre cómo aumentar las posibilidades de un encuentro, también los había leído. Tenía marcados los lugares donde se agrupaban los informes. Un amigo al que llamaremos Jay y yo estábamos acampando en uno de los lagos más pequeños al sureste del lado oeste del Snowy Pass, en las cascadas del oeste de Washington. El camino de tierra serpenteaba hasta los lagos. El inicio del sendero a menudo tenía nieve, incluso en junio. No estaba claro mientras no viéramos otras huellas de autos a través de pequeños parches de nieve persistente en el camino. Esto fue alentador y facilitaría encontrar huellas y otras cosas de los animales. Había pocos informes en la zona, pero había un grupo no muy lejos hacia el oeste y una corriente constante de informes a lo largo del tiempo, hacia el este, en el área de Kayalum. La parte trasera de esta área había estado despejada durante un tiempo. Los puntos oscuros que venían a nosotros la hacían intransitable hasta ahora. Así que el bosque había estado despierto durante un tiempo, sin la amenaza de la presencia humana. Y ser los primeros en llegar nos provocó una gran sonrisa en la cara. Estacionamos al final del lago, cerca de un sendero que te lleva a unos 2 lagos más. El sendero continúa por millas más allá de los 2 lagos superiores, eventualmente llegando al sendero de la cresta del Pacífico. Menciono esto porque pensábamos en el sistema de senderos como una autopista para los animales de todo tipo, y esto, como una teoría posible, tenía sentido para nosotros. El lugar que elegimos era un punto de estrangulamiento para el sistema de senderos. Nos instalamos en un claro junto al lago número 1. Era como una esquina ciega desde el sendero, y esperábamos que aumentara nuestras posibilidades. Estábamos confiados y emocionados mientras decidíamos dónde instalarnos. Un puma caminó tranquilamente desde la esquina del sendero, aparentemente ajeno a nosotros, cuando estábamos decidiendo. Saltó un poco cuando tosí y se alejó por el sendero. Nosotros nos reímos y montamos nuestras 2 tiendas de campaña. Todo lo que tenía para grabar era un pequeño pero sensible grabador de audio. Tenía una pequeña cámara de video pero no tenía visión nocturna. Jay tenía su teléfono. Todavía éramos nuevos en todo esto y aún no habíamos podido costear mucho equipo hasta entonces. Estábamos simplemente felices de estar allí en ese momento. Ya estaba oscureciendo, especialmente porque las montañas a un lado tenían enormes acantilados de cientos de pies de altura. Decidimos dar un pequeño paseo hasta el lago número 2, a unos 300 metros de distancia. Todavía había nieve en el sendero, ya que este lugar casi no recibe luz solar directa la mayor parte del tiempo. Vimos las huellas del león, así como varias de otros animales, alces, osos, ciervos, yotes. Nos detuvimos y escuchamos. Esta zona era casi silenciosa, aparte del viento meciendo los árboles y los arroyos que hacían ruido al moverse. Casi era demasiado oscuro para ver, así que regresamos, cenamos junto al fuego y nos retiramos a nuestras tiendas. No dormí durante mucho tiempo, solo esperaba. Esperaba que comportarnos como si estuviéramos durmiendo hiciera que un Bigfoot fuera un poco más audaz que si estuviéramos despiertos. Alrededor de las 2 a.m., nos sobresaltamos por los gritos en alguna parte a lo lejos. El eco hacía imposible determinar de dónde exactamente venían. Duraron varios minutos, pero decidimos que probablemente era un gran gato y volvimos a dormir. La mañana fue cálida y tranquila. Pasamos el siguiente día caminando por el sendero hasta donde se conecta con el sendero de la cresta del Pacífico, buscando señales que no pudieran explicarse,
y estábamos un poco desanimados. Al regresar, cruzas un arroyo y subes hasta la cima de una pequeña cascada que cae desde el lago hacia el valle empinado abajo. Tuvimos que caminar por este lado para continuar la caminata, y solo llevábamos unas 5 horas, pero justo en el medio del sendero, cuando se adentraba en el bosque hacia el lago 2, había 2 árboles sobre el sendero, rotos en forma de X, y un árbol más pequeño descansando horizontalmente en la parte superior del lado de la X. Esto no estaba allí antes, no había raíces, estaban rotos y parecían bastante jóvenes y saludables. Estaba emocionado y también, ahora lo admito, muy nervioso. Jay y yo nos intercambiamos miradas. Sabíamos lo que esto probablemente significaba, era por eso que habíamos venido. Pero recuerda, la seguridad es definitivamente una prioridad. Nadie quiere tener problemas. Se pensaba que esta estructura era una forma de marcar los límites, como un letrero de manténgase alejado, por así decirlo. Tomamos fotos, medimos, anotamos las condiciones. No necesito entrar en detalles cuando estuvimos listos. Pasamos por debajo y caminamos por el lago número 2 en dirección al campamento. Solo huellas de animales y nuestros pasos anteriores. Nada demasiado loco o imperceptible. No había huellas de pies en ningún otro lugar que yo pudiera ver. Nuevamente, este era un punto de estrangulamiento, sin a dónde ir más que a través de él. Estábamos desconcertados y asumimos que iba hacia el campamento, o en dirección opuesta a nosotros desde la X. No había nieve una vez que salías del bosque, así que no había huellas. Encendimos el fuego de nuevo, hicimos cena, nos relajamos y hablamos en voz baja sobre varios temas, actuando normalmente. He escuchado tantas veces que la gente actúa con mucha alerta o ansiedad extrema, y parece que eso aleja a todo tipo de animales. Nos retiramos alrededor de las 12. Coloqué mi micrófono de audio en el poste de la tienda y lo configuré para grabar. Me quedé quieto y escuché durante 1 hora antes de empezar a cabecear. Fue entonces cuando escuché a lo lejos un crujido, luego otro, pausa, un crujido, luego nada. Sonaba como si algo diera un par de pasos en la nieve, pero no muy cerca. Sonaba como si estuviera a un par de metros de distancia. Estaba cabeceando, a punto de dormirme, cuando la tienda a mi alrededor se volvió borrosa mientras colapsaba sobre mí, hacia mi cabeza. Antes de que pudiera gritar, toda la tienda comenzó a moverse. Algo me estaba arrastrando. Grité con todas mis fuerzas por Jay mientras sentía los bordes afilados de las espinas de los arbustos golpeándome y rozándome por ambos lados. Luego sentí la nieve. ¿A dónde me llevaban? Escuché a Jay gritar aterrorizado y segundos después, su tienda voló a través de la oscuridad justo frente a mí. Llegué a la orilla lo más rápido que pude, quizás 20 segundos después, y todo lo que pude escuchar fue este terrible y atronador sonido de crujidos, seguido de un fuerte crujido y un golpe. Luego hubo silencio. Estaba aterrorizado, pero también me estaba volviendo hipotérmico rápidamente, así que tuve que correr de vuelta al fuego en el campamento. Solo tenía que esperar que no estuviera allí todavía y que Jay estuviera bien. Me acerqué rápidamente, pero con cautela al claro, sin armas. Vi el fuego y casi estaba apagado. Escuché un sollozo suave. Debía de ser Jay. Así que llamé y él corrió hacia mí. La expresión en su rostro dejaba claro que acababa de presenciar algo absolutamente loco. Dijo que cuando me escuchó gritar, salió para ver qué estaba pasando. Escuchó algo chocando entre los árboles desde el campamento y luego lo escuchó regresar. Rápidamente agarró sus llaves porque no podía encontrar su teléfono a tiempo. Corrió en dirección opuesta de donde venía. Apenas lo vio, solo por un segundo, una criatura masiva, absolutamente peluda. Su brazo estaba musculoso. Se extendió desde las sombras oscuras de la línea de árboles detrás de su tienda. La agarró y la arrastró fuera de su vista. Gritó cuando desapareció, y un momento después, regresó con las piernas temblando. Miró mientras 2 árboles de buen tamaño caían desde las sombras.
uno detrás del otro. Gritó nuevamente cuando el tercer árbol cayó desde un ángulo diferente. Luego, silencio otra vez. Solo el viento. Se agachó bajo, esperando sofocar su miedo audible cuando me escuchó llamarlo. Después de reavivar bastante el fuego, logramos mantener algunas llamas encendidas de nuevo y nos calentamos un poco. No podíamos dejar ese fuego antes del amanecer. El sendero hacia el vehículo era empinado y resbaladizo, y si estuviera más oscuro, definitivamente estaríamos en problemas. Así que esperamos hasta que pudimos ver y nos aventuramos con precaución hacia el lago número 2 para ver si había algo rescatable de nuestras tiendas sumergidas. Desafortunadamente, no encontramos gran cosa, y en un verdadero cliché de encuentro con Bigfoot, todos nuestros dispositivos electrónicos quedaron destruidos en el agua. Así que no, por supuesto, no obtuvimos las fotos de las cámaras del sendero ni ninguna maldita huella dactilar. Honestamente, esa noche de caos lo solidificó en mi mente. Regresamos al campamento, intentamos salvar lo que quedaba de él y nos fuimos de allí. Honestamente, en estas historias, las personas que me ven como loco, o a cualquiera en estas situaciones, podrían necesitar abrir un poco más los ojos. Hay todo tipo de cosas por descubrir en los bosques, esperando ser descubiertas. No suelo ser del tipo que disfruta estar al aire libre. Siempre he preferido estar dentro la mayor parte del tiempo. Esto ocurrió hace 4 días. Estaba en la casa de mi amigo Álvaro. Era lunes por la mañana en medio del verano, brillante y caluroso. Estábamos dentro jugando en su consola de videojuegos. Su mamá estaba cocinando el desayuno en la cocina. Su papá ya se había ido al trabajo, pero solo llevaba unos minutos fuera cuando el dulce olor de los huevos revueltos, tocino y pan tostado llenaron el aire. Éramos 2 chicos de 15 años promedio, con sudaderas con capucha, jeans rasgados y zapatillas Nike. «Vaya, eres malo en este juego, Isaac», comentó Álvaro. «No es como si estuviera aquí todo el día, todos los días, jugando videojuegos», respondí. Pronto, la hermana de Álvaro se despertó y bajó las escaleras. «No me digan que ustedes dos están despiertos a las 8 a.m. jugando videojuegos», dijo ella. «¿Qué tal si suben de nuevo y juegan con sus muñecas Barbie?», bromeó Álvaro. «Cállate, Álvaro. Sabes que ya soy muy grande para muñecas», respondió ella. «Isaac, Álvaro, el desayuno está listo», dijo la mamá de Álvaro. Corrimos todos hacia la cocina y servimos nuestros platos. Mientras comíamos, la mamá de Álvaro dijo: «Tu hermana y yo vamos a la casa del tío Daniel hoy. ¿Les gustaría venir?». «No, gracias, mamá. Isaac y yo nos quedaremos aquí hoy», respondió Álvaro. «Está bien, no se metan en problemas mientras no estamos», dijo ella. Cuando terminamos de comer, Wendy, la hermana de Álvaro, y su mamá juntaron sus cosas y se fueron. Álvaro y yo decidimos jugar videojuegos hasta que regresaran. Mientras jugábamos, la mamá de Álvaro nos llamó y nos dijo que ella y Wendy se quedarían a pasar la noche en la casa del tío Daniel y que el papá de Álvaro no volvería hasta alrededor de las 5 a.m. Nos confió que nos quedáramos solos todo el día y la noche. Podíamos hacer lo que quisiéramos. Decidimos jugar videojuegos todo el día. ¿Quién estaría ahí para detenernos? Después de unas 5 horas de juego, alrededor de la 1, nos aburrimos de jugar videojuegos. Decidimos dar un paseo afuera. Salimos de la casa y comenzamos a caminar por la calle. Había tantas grietas en la acera, me sorprende que no nos hayamos tropezado. Seguíamos caminando por la acera agrietada. «Oye, Isaac, parece que hay un sendero por ahí a través del bosque. ¿Quieres caminar por ahí en su lugar?», preguntó Álvaro. «¿Por qué siquiera pensarías en meternos allí?», pregunté. «Está bien, no está oscuro todavía. Y además, acabo de ver a 2 niños en bicicleta adentrándose», respondió. «Está bien, iré, pero me debes 5 cuando regresemos», dije.
Trato hecho, respondió él. Mientras nos acercábamos a la entrada del sendero, miramos los gigantescos pinos que se alzaban. Había un cartel que decía, Sendero Pino Real. Nos adentramos en el sendero y comenzamos nuestro paseo. Podíamos escuchar pájaros cantando y las hojas susurrando con el viento. «Es pacífico aquí», dije. «No hay duda», respondió él. Seguimos caminando durante lo que parecieron minutos. Habíamos caminado al menos 1 milla por el sendero cuando avistamos un ciervo a lo lejos. «Vaya, eso es un ciervo enorme», dijo Álvaro. Yo no estaba tan intrigado. Estaba más concentrado en un sonido en particular que había escuchado. Juraría que escuché un susurro tenue en mi oído izquierdo. El sonido de la voz de una mujer. Isaac. Eso fue todo lo que pude distinguir. «¿Estás bien, hermano?», preguntó Álvaro. Sí, estoy bien», respondí. Seguimos caminando cada vez más adentro del sendero. No pude evitar notar que sonaba como si el viento me estuviera llamando. «Isaac, regresa ahora antes de que te encuentre». Empecé a asustarme. «Álvaro, ¿podemos volver ahora?», pregunté. «¿Por qué quieres irte ya?», preguntó él. «No sé, hermano, este lugar me da escalofríos», respondí. «¿Tienes miedo de que el coco te atrape?», bromeó él. «¿En serio? ¿Podemos regresar?», pedí. «Está bien, solo sé rápido», respondió él. Mientras caminábamos, alcancé a vislumbrar lo que parecía ser una mujer de blanco y negro. Parecía que llevaba una chaqueta y jeans azules. «Hola», llamé, y no recibí respuesta. Comenzó a caminar y pronto desapareció detrás de un árbol. «¿Con quién estás hablando?», preguntó Álvaro. «Pensé que vi a alguien», respondí. «Probablemente sea solo otra persona caminando por el sendero», dijo Álvaro. Continuamos por el sendero. Una vez que terminamos de caminar esas 2 millas adicionales, Álvaro y yo decidimos regresar. Mientras regresábamos, pudimos ver el sol poniéndose detrás de las copas de los árboles y comenzamos a caminar un poco más rápido. Mientras caminábamos, pensé ver una silueta de reojo, pero la ignoré y seguí caminando hacia la entrada del sendero. Ya era de noche en ese momento y apenas podía ver algo a mi alrededor. Afortunadamente teníamos nuestros teléfonos con nosotros y encendimos la linterna. Seguíamos escuchando nuestros pasos resonando. De repente, escuché un gruñido tenue proveniente detrás de mí, en el bosque a mi derecha. Había algo ahí. Me detuve. «Álvaro, ¿escuchaste eso?», pregunté. «Sí, lo escuché», respondió. «¿Crees que sea un oso o algo así?», pregunté. «No lo sé, pero sea lo que sea, no quiero encontrarlo», respondió. Mientras hablábamos, un rugido similar al de un oso nos interrumpió. Ambos gritamos y corrimos en dirección contraria. Mientras corría, iluminé con mi linterna y vi algo absolutamente espantoso. Era una criatura pálida, sin pelo y sin ropa. Estaba calva y tenía ojos rojos profundos. Medía casi 3 pies de altura y tenía una boca llena de dientes afilados. «Álvaro, eso no es un oso», grité. Él miró hacia atrás y gritó. Estábamos empezando a quedarnos sin aliento cuando vi un grupo de arbustos en los que intentamos escondernos. Apagamos nuestras linternas y en silencio pudimos escuchar cómo la criatura nos olfateaba mientras se acercaba a los arbustos en los que estábamos escondidos. Rezamos para que no nos encontrara. Entonces, emitió ese mismo rugido que habíamos escuchado antes y se fue corriendo. «¿Qué fue eso, Álvaro?», pregunté. «No lo sé, pero tenemos que salir de este bosque lo más rápido posible», dijo. Salimos de los arbustos y miramos a nuestro alrededor. No había rastro de la criatura. Mientras avanzábamos hacia la salida del sendero, pude escuchar esa misma voz de nuevo. «Sigue a los animales, te mostrarán el camino». Vi un pequeño arrendajo azul en el árbol. Hice señas a Álvaro para que me siguiera mientras seguía al arrendajo azul. Todavía podía escuchar a la criatura a lo lejos. Apenas podía ver algo,
solo la luz de la luna llena, pero ni siquiera eso penetraba a través de las hojas de los árboles. Finalmente, llegamos de vuelta al sendero que habíamos tomado para llegar allí. Seguimos el camino de regreso. Podíamos ver la entrada justo adelante. Fue entonces cuando la criatura se interpuso en nuestro camino. Nos agachamos detrás de un gran árbol con la esperanza de que no nos viera. Comenzó a caminar hacia nosotros. Sus pesados pasos resonaban en el bosque mientras se acercaba. Estaba a unos 5 pies del árbol detrás del cual yo estaba. Álvaro estaba detrás del árbol justo al lado de mí. La criatura agarró el árbol detrás del cual yo estaba. Espié alrededor del árbol y casi me ve, hasta que retrocedió y de repente desapareció de nuevo en el bosque. «Álvaro, tenemos que correr», grité. Salimos corriendo del sendero y corrimos directamente a casa, sin parar. No sé cómo explicar esta experiencia. No tengo idea de lo que era, pero es absolutamente lo más aterrador que he experimentado. Y nunca me volverán a ver en ese bosque otra vez. Como un joven de 18 años, comencé a salir con una chica cuya familia era nativa americana, y creo que ella era parte de la tribu. Después de 1 año o 2 de salir con ella, tuve la oportunidad de visitar la reserva donde su tribu estaba en Pocatello, Idaho. Después de los primeros días allí durante la cena, pregunté a su padre, quien al parecer era un jefe de alto rango, acerca de los Wendigos y los Skinwalkers. La mesa de repente se volvió muy silenciosa y él me dijo que no trajera ese tema durante la cena. Más tarde esa noche, él vino a nuestra habitación y me habló sobre ellos, su historia y cómo surgieron, etc. Habló de ellos con un tono muy severo, pero cauteloso. Después de esa noche, no hablé de ellos, ni siquiera los pensé, e intenté evitar conversaciones al respecto debido a lo que escuché del padre de mi novia. No sé si él estaba tratando de asustarme por ser el típico chico blanco o lo que sea, no lo sé, pero creo en las historias, la historia, todo eso. Ella y yo nos separamos unos años después porque estábamos desmoronándonos. Un par de años después conocí a mi esposa en 2019. Nos casamos en marzo de 2022 y descubrimos que estaba embarazada en julio de 2022. Estábamos felices y nerviosos por nuestras vidas por delante. Después de aproximadamente 1 semana de enterarnos, decidimos ir de camping, pensando que sería una de las pocas veces que tendríamos para nosotros antes de que llegara nuestro hijo. Fuimos al camping Affleck Park, en las montañas Wasatch, cerca de Salt Lake City. El camping estaba vacío y no vimos otras tiendas de campaña ni autos. Nos preparamos, cenamos, charlamos alrededor del fuego y simplemente pasamos el rato. Cuando llegó la hora de dormir, entramos en la carpa, hablamos un poco más y luego ambos escuchamos lo que asumimos eran ratas o pequeños animales moviéndose entre los arbustos y árboles. Finalmente nos quedamos dormidos después de un rato de escuchar. Pero tuve un extraño sueño, o al menos espero que haya sido un sueño. Soñé que estaba durmiendo en mi carpa con mi esposa, en el mismo camping, justo donde estábamos físicamente. Había un ruido de arbustos y árboles y una sensación ominosa de temor en el aire. Algo estaba dando vueltas a nuestra carpa, mirándola con ganas de entrar con nosotros. En el sueño, estaba despierto, sintiendo que esta bestia desconocida estaba de pie sobre nosotros mientras dormíamos. Era un perro lobo o lo que sea, completamente negro como un pozo sin fondo, con ojos amarillos afilados. Permaneció allí, mirándonos como si fuera una experiencia fuera del cuerpo. Mientras este lobo negro o criatura de perro se mantenía sobre nosotros mientras dormíamos, fingí estar dormido manteniendo mis ojos cerrados, pero podía sentirlo mirándome como si supiera que estaba fingiendo. Solo se mantuvo allí, observándonos durante toda la noche mientras fingía estar dormido. Eventualmente recuerdo haber abierto los ojos para ver si había algo allí, pero no había nada.
La cremallera de la carpa estaba cerrada, y le pregunté a mi esposa si había tenido un sueño extraño la noche anterior. Dijo que sí, pero no hablamos mucho después de eso. Después de vestirnos, empaqué rápidamente, saltándome el desayuno, y nos fuimos. 1 año y medio después, todavía recuerdo la sensación del perro o lobo y sus ojos amarillos mirándome como si supiera que mi yo consciente era consciente de lo que estaba sucediendo. En el trabajo la semana pasada, un compañero de trabajo mencionó el tema de los skinwalkers y wendigos, y todos esos sentimientos de temor, miedo e impotencia volvieron a mí de inmediato solo con escuchar el tema. Siendo un trabajador de la construcción durante más de 5 años, no soy un tipo duro, pero definitivamente estoy acostumbrado a situaciones incómodas. Me asusté buscando una salida, y podía ver esos ojos como si estuvieran delante de mí nuevamente. No sé si esto sería considerado un encuentro, no lo entiendo. Solo recuerdo que me enseñaron que los skinwalkers pueden entrar en la mente de uno a través de los sueños. Las historias de Kawa resonaban a través de las generaciones en los rincones remotos del norte de Canadá, donde la vasta naturaleza salvaje se encuentra con la frontera de Estados Unidos. Cuentos de caminantes del esquí, apariciones fantasmales encriptadas, persistían en el aire, transmitidas de los ancianos a la juventud curiosa. He tenido mis encuentros inexplicables con lo sobrenatural, los cuales han dejado una marca indeleble en mi comprensión del mundo. Sin embargo, una noche en particular, una tarde escalofriante de octubre de 2010, destaca entre el resto. Nuestra pequeña comunidad canadiense estaba envuelta y rodeada de bosques entrelazados por estrechos senderos, solo navegables en vehículos todoterreno o por almas aventureras a pie. Era un lugar donde el velo entre lo visto y lo no visto se sentía más delgado que en cualquier otro lugar, y fue en la noche en que mis amigos Robles y Día y yo decidimos recorrer la carretera conocida por su oscuro pasado, serpenteando a través de la naturaleza salvaje por 3 inquietantes millas. La carretera carecía del consuelo de una sola lámpara de calle. Leyendas giraban a su alrededor, susurros de fantasmas que hacían autostop, la dama del casco espeluznante y el esquivo Sasquatch. A medida que la oscuridad envolvía el paisaje y el reloj marcaba las 8 p.m., decidimos impulsivamente atravesar este tramo embrujado de tierra. Nuestros suministros eran mínimos: una linterna solitaria, abrigos para mantener a raya el aire helado y nuestra propia compañía. Supongo que Robles y Día estaban fervientes en su anticipación, relatando cuentos de encuentros espectrales de la tradición familiar. Pero para mí, un sentido de temor se cernía sobre esta excursión. Historias de desapariciones y fenómenos inexplicables habían inculcado en mí un miedo arraigado a lo desconocido. A medida que nos acercábamos al borde del bosque, la carretera se extendía frente a nosotros, débilmente iluminada por vehículos que pasaban. El sitio proporcionaba un pequeño consuelo en medio de la oscuridad que se acercaba. Día sostenía la linterna, su haz retenido por razones desconocidas, mientras la charla bulliciosa de mis amigos buscaba enmascarar el inquietante silencio. Los minutos se arrastraban como horas, cada paso amplificando la quietud incómoda que se había instalado en mí. Y cerca de la mitad del camino, se alzaba una granja abandonada, un relicario decrépito del pasado. Robles, alimentado por la curiosidad, propuso explorar sus interiores en ruinas. Instintivamente me opuse a la idea, urgiendo un rápido regreso a casa. Sin embargo, a medida que nos acercábamos a la granja abandonada, el repentino jadeo de Día destrozó la tranquilidad de la noche. Ella afirmaba haber visto una luz titilante dentro de la solitaria estructura, desechándola como una broma. Robles rió juguetonamente, reprendiéndola, pero un sentido de inquietud nos envolvió cuando presenciamos un tenue resplandor dentro de la supuestamente desierta granja. «Es imposible», susurró Día, su voz teñida de incredulidad. Yo también retrocedí horrorizado, mi mente pasando por un espectro de posibilidades.
¿Era una aparición, una fuerza maligna o algo más allá de la comprensión? Exigí que Día iluminara el área con la linterna, pero ella vaciló. Harto de la tétrica farsa, expresé con urgencia mi necesidad de irnos, mirando hacia la granja abandonada. Robles confirmó que era imposible que hubiera un destello de luz. Sin pensarlo 2 veces, di media vuelta, marchando rápidamente hacia casa. Día y Robles tropezaron para alcanzarme mientras aumentaba mi paso, mi mente llena de pensamientos frenéticos, lamentando no haber traído mi cuatrimoto o un teléfono celular para contactar en caso de emergencia. La luz titilante en la granja embrujaba mi imaginación, conjurando posibilidades siniestras. ¿Era una entidad espectral, una presencia maligna o tal vez algo más extraterrestre? El golpeteo de nuestros pasos resonaba a través de la noche hasta que abruptamente me di cuenta de la ausencia inquietante de los apresurados pasos de mis amigos detrás de mí. Un repentino sentido de miedo me obligó a voltearme y me horroricé. Robles había caído, extendido en el suelo, mientras el grito de pánico de Día atravesaba la noche. Su aterrorizado grito me arrastró hacia la granja, ahora envuelta en un fenómeno inexplicable. Una bola de fuego, similar a una llama danzante, emergió dentro de la estructura decrépita, pareciendo palpitar con una energía sobrenatural. Ascendió y se posó en la cima de la granja, arrojando un resplandor sobrenatural sobre la noche. Se sentía consciente, como si su mirada ardiente se fijara en nuestras figuras huyendo, impulsadas por el puro terror. Robles se levantó de un salto, brillante, y corrió, instándonos a que hiciéramos lo mismo. Nos lanzamos hacia el bosque, la luz inquietante de la aparición aún visible, un espectáculo surrealista y aterrador que desafiaba toda explicación racional. La persecución implacable continuó mientras huíamos por los senderos serpenteantes, el enigma luminoso de la bola de fuego permaneciendo atado a la casa abandonada. Aterrorizados y sin aliento, buscamos refugio en la casa de los abuelos de Robles, la desesperación grabada en nuestros rostros mientras contábamos el encuentro surrealista. Sus voces ancianas llevaban consigo sabiduría impregnada de folclore, tranquilizando nuestros nervios asustados con los cuentos de bolas de fuego, un presagio, un mensajero espectral en lugar de un mal augurio. La tranquilidad y las historias intentaron calmar nuestro miedo antes de que partimos hacia nuestros respectivos hogares. Pero el enigma persistente de la aparición ardiente aún rondaba nuestros pensamientos. Los días pasaron, pero el recuerdo del espectáculo sobrenatural perduró. Las palabras crípticas de los abuelos de Robles resonaron, resonando con una profundidad inexplicable. No fue hasta el fallecimiento inesperado de un anciano en nuestra comunidad, solo 3 días después de nuestro escalofriante encuentro, que las piezas comenzaron a encajar. La granja, abandonada durante mucho tiempo por sus dueños, había sido una vez el hogar de un abuelo que había partido de este mundo. La aparición ardiente que habíamos encontrado portaba un mensaje, una advertencia velada en el baile de llamas y en la comunicación de otro mundo que precedió al paso del anciano. Aunque inexplicable y espeluznante, el encuentro espectral me dejó reflexionando sobre los misterios de nuestro mundo, recordándome que más allá del velo de lo conocido, yace un reino de enigmas donde lo sobrenatural y lo ordinario se cruzan de formas inexplicables.